Les mencionaré los datos más relevantes sobre la educación y entrenamiento inicial de intérpretes en la Unión Soviética. La formulación de los intérpretes en la URSS, más conocida como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, empezó en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se establecieron facultades militares específicas para la formación de traductores e intérpretes. Y se llegaron a crear dos facultades especializadas. La primera fue en el Instituto Estatal Pedagógico de Lenguas Extranjeras de Moscú, enfocados en lenguas occidentales. Y la segunda se estableció en el Instituto de Estudios Orientales de Moscú para la formación de lenguas orientales. También durante la Segunda Guerra Mundial se organizaron cursos intensivos que duraban entre 4 a 6 semanas. Estos cursos estaban diseñados para estudiantes con estudios en humanidades y exigían que no solo tuvieran conocimientos en idioma, sino también de aspectos geográficos, políticos y militares de los países involucrados. Y debido a la intensificación del conflicto, los cursos se trasladaron temporalmente a Stavropol, en el Volga, actual Toliati, entre 1941 y 1943. Y cuando la guerra finalizó, las facultades que se les había mencionado anteriormente se fusionaron en el Instituto Militar de Lenguas Extranjeras del Ejército Rojo, consolidándose como la principal institución para la formación de traductores e intérpretes militares en la URSS. Evolución posguerra de la interpretación simultánea. En la Primera Guerra Mundial fue tras su finalización en la Conferencia de Paz de París de 1919, se crea el servicio de interpretación oficial mediante el chuchotage, debido a la exigencia de Inglaterra de que el inglés fuese lengua oficial en asuntos diplomáticos. De esta manera nace la figura del intérprete de conferencias. En 1927 se da el primer uso de material electrónico para la interpretación simultánea por IBM. Edward Firmin y Gordon Finlay desarrolla una tecnología que permite la interpretación simultánea, la cual permitía al intérprete susurrar su traducción sin interrumpir estas interpretaciones. En 1928, el sexto Congreso del Internacional Comunista en la Unión Soviética emplea la interpretación simultánea. Intérpretes utilizaban dispositivos grandes sin auriculares donde el sonido se percibía directamente desde el escenario. En 1933, primeras cabinas de interpretación en la 13ª sesión plenaria del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista. En 1935, en el 15º Congreso Internacional de Fisiología de Leningrado, se da el uso de la interpretación simultánea para alemán, francés y el inglés. En 1945, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se crean las primeras escuelas de interpretación. Y en 1946, en los juicios de Nuremberg, se da el primer uso generalizado de la interpretación simultánea en un evento internacional de gran escala. Los juicios se llevaron a cabo en el Palacio de Justicia de Nuremberg con intérpretes en cabinas usando dispositivos especializados. Problemas técnicos y lingüísticos. Los intérpretes soviéticos mencionan que encontraron tres dificultades principales durante la interpretación. Eran condiciones de trabajo, complicaciones lingüísticas y interpretación taquigrafiada. En el caso de condiciones de trabajo, mencionan que requerían el uso de auriculares para sincronizar el habla con la audición de cada oración. Además, tenían que lidiar con las constantes intervenciones que eran interrumpidas por el presidente de la audiencia. En el lado de complicaciones lingüísticas, mencionan que la terminología jurídica alemana era muy compleja, del alemán al ruso, así como la comprensión de referencias culturales relacionadas con procedimientos judiciales alemanes. También mencionan que enfrentaron la dificultad de traducir oralmente pasajes muy complejos de documentos que eran leídos en voz alta. Y en el caso de la interpretación taquigrafiada, este surge por la necesidad de captar y transcribir de manera precisa y rápida pasajes bastante complejos que también se leían en voz alta, como términos jurídicos alemanes y demás referencias culturales de procedimientos judiciales. Innovaciones en la interpretación simultánea.
En la Unión Soviética de 1962, la interpretación simultánea y las tecnologías estaban asociadas eh, en pleno desarrollo, aunque en un contexto muy diferente al actual. Algunas innovaciones fueron la introducción de la interpretación por relé. Esta fue una de las innovaciones más importantes en la interpretación. Este método permitía la traducción simultánea de discursos en varios idiomas, utilizando una lengua intermediaria. Por ejemplo, si un orador hablaba en ruso, un intérprete traduciría al inglés, que vendría a ser la lengua intermedia, y luego otros intérpretes traducirían del inglés a sus respectivos idiomas. Esto facilitaba la comunicación entre participantes de distintos idiomas sin que los intérpretes tuvieran que conocer todos los idiomas presentes en esa conferencia. Otra de las innovaciones fue la configuración de las cabinas de interpretación. Se implementaron lo que son las cabinas múltiples, que estaban diseñadas para manejar múltiples canales de audio, permitiendo a varios intérpretes trabajar simultáneamente en diferentes lenguas. También estaba la tecnología de audio. La tecnología de esa época era más básica comparada con la actual, pero también permitía una interpretación simultánea efectiva. Los equipos incluían micrófonos, auriculares y sistemas de transmisión de audio. El uso de lenguas intermedias. En este caso, las lenguas intermedias eran elegidas de manera estratégica para facilitar la comunicación en eventos multilingües. Por ejemplo, en una conferencia internacional, el inglés, el francés o el ruso podían servir como lenguas intermedias para otros idiomas menos comunes entre los participantes. También estaba la optimización de la comunicación. Justamente el uso de estas lenguas intermedias optimizaba la interpretación y la comprensión mutua, ya que simplificaba el proceso de traducción y garantizaba que la mayor cantidad de personas posible pudiera entender el contenido de los discursos. Interacción y cooperación entre intérpretes internacionales. Bueno, en este caso surgieron muchas experiencias y dificultades de los intérpretes soviéticos. Algunas de ellas fueron las dificultades al traducir entre lenguas y contextos culturales distintos, debido a los equivalentes directos en la terminología legal occidental. También enfrentaron presión para asegurar una representación justa de su país, cuidando la interpretación de testimonios para evitar percepciones políticas negativas. También requerían de mucha presión, una alta concentración, y eso causaba agotamiento mental, y la importancia que daban ellos era evitar los errores de interpretación. Asimismo, otras dificultades también fueron el ambiente de trabajo y las cabinas de interpretación. En este caso, las cabinas permitían la traducción simultánea, claro, eran de gran ayuda y aseguraban la precisión, pero estas eran muy pequeñas y estaban mal ventiladas, por lo cual les causaba incomodidad y algunas veces incluso fatiga debido a las largas sesiones. Asimismo, el bullicio del tribunal y el ruido de otras cabinas dificultaban la concentración, pese a que estas eran aisladas, eran acústicas. La tecnología de interpretación simultánea también algunas veces llegaba a fallar, por lo cual se requería la presencia muchas veces de varios técnicos. Asimismo, los intérpretes trabajaban en equipos alternándose para evitar el agotamiento, puesto que la colaboración allí era esencial para una interpretación fluida y coherente durante las sesiones. El surgimiento de la interpretación telefónica. Bueno, el procedimiento de la interpretación telefónica primero comenzó así. El intérprete tomaba notas del mensaje de uno de los participantes durante la conversación telefónica. Luego, cuando el participante terminaba de hablar, el intérprete reproducía el mensaje, reconstruyéndolo a partir de sus notas. Y finalmente, luego, el intérprete traducía en primera persona para facilitar una conversación fluida entre los interlocutores, repitiendo este proceso con cada uno de ellos. Asimismo, también surgieron dificultades y facilidades, que en este caso las facilidades era que la comunicación entre personas de distintas zonas, o sea, se facilitó, era posible, puesto que no se requería que estén presencial o físicamente presentes en el mismo lugar.
Esto se podía dar desde distintas zonas. También surgieron los desafíos, que en este caso fueron los problemas técnicos en las líneas y los ruidos de fondo, afectando la calidad de la comunicación. Asimismo, el no permitir ver la expresión facial o gestual de los participantes limitaba la comprensión total del mensaje que se quería dar. Avances en la calidad de las líneas telefónicas. La interpretación telefónica facilitó la comunicación entre personas de distintas zonas geográficas. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Si bien es cierto, la comunicación era posible, muchas de las veces se viciaba por inconvenientes técnicos en las líneas o por ruidos de fondo, sin contar que la expresión gestual de las partes no es visible por medio de un teléfono. En la actualidad, y gracias al avance de las telecomunicaciones, la calidad de las líneas ha mejorado a gran magnitud, garantizando así la continuidad de este servicio. Ahora bien, haciendo a un lado las cuestiones técnicas y enfocándonos en la expresión gestual, surgió a lo que se llama interpretación por videoconferencia o también conocido como Video Remote Interpreting, propiamente dicho. Hoy en día, esta herramienta nos permite a las partes no solo escucharse, sino verse en vivo y en directo. La conexión se entabla en cualquier dispositivo con cámara web, desde un smartphone hasta un televisor con salida de audio. Lo bueno de esta herramienta y su principal objetivo es que reduce el riesgo de los malos entendidos y hace posible la comunicación entre personas hipoacústicas por medio del lenguaje de señas.